El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. El Papa recuerda al sacerdote libanés asesinado en un bombardeo. Fue un verdadero pastor. El secretario de Estado Vaticano afirma que se han dado los pasos necesarios para una solución dialogada en Cuba. León XIV acepta la renuncia del patriarca de Bagdad de los caldeos. El arzobispo de Teherán, Isfahá, fue evacuado de Irán mientras muchos católicos abandonan el país. Ayuda a la iglesia necesitada advierte que la violencia en Medio Oriente podría poner en riesgo la supervivencia de los cristianos. Hallan sin vida a sacerdote reportado como desaparecido en Chiapas. Católicos formaron cadenas humanas para proteger iglesias de la violencia feminista en México, el 8M. Dictadura de Nicaragua prohíbe ordenar sacerdotes y diáconos en 4 diócesis sin obispo presente. Y por último, Arzobispado de Lima anuncia una investigación canónica contra sacerdote acusado de conductas inapropiadas. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Bienvenidos a una transmisión más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. En las voces informativas los acompañaremos el día de hoy Marisa O'Farrill y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos estará con nosotros Miguel Mejía, quienes juntos le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Marisa? Bien, gracias. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a las noticias. El Papa recordó durante la audiencia general del pasado miércoles 11 de marzo al sacerdote maronita Pierre El-Raji, fallecido tras resultar herido en un bombardeo israelita al sur del Líbano, y lo describió como un verdadero pastor que permaneció junto a su pueblo a pesar de la guerra. Se celebra hoy en Líbano los funerales del padre Pierre, párroco maronita de uno de los pueblos cristianos del sur del país, que en estos días está viviendo una vez más el drama de la guerra. Estoy cerca de todo el pueblo libanés en este momento de grave prueba, afirmó en los saludos en lengua italiana el Santo Padre. El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que la Santa Sede ha dado los pasos necesarios en relación con la situación en Cuba, siempre con el objetivo de favorecer una salida basada en el diálogo. También para Cuba hemos hecho lo que debíamos ser, hemos visto al Ministerio de Exteriores y hemos dado los pasos necesarios, siempre con vistas a una solución dialogada de los problemas que existen, señaló el purpurado en declaraciones a varios medios, entre ellos Vatican News. El purpurado realizó estas declaraciones en Roma al margen de la segunda edición de la iniciativa interreligiosa Segundo Tablo de Ramadán Iftar, dedicada al encuentro entre representantes cristianos, judíos y musulmanes. El Papa León XIV aceptó la renuncia del cardenal Luis Rafael Sacco, patriarca de Bagdad de los caldeos, quien era hasta ahora, con 77 años, el máximo líder de la Iglesia Católica en Irak. La renuncia del cardenal ha sido aceptada el mismo día por el Papa, que aceptó la renuncia del obispo también caldeo Emanuel Shaleta, arrestado la semana pasada en San Diego, California, en los Estados Unidos, acusado de malversar fondos de la Iglesia. En una carta difundida, el cardenal Sacco explica que ya había presentado su renuncia cuando cumplió los 75 años de edad, que se lo había comentado al entonces Papa Francisco, quien lo animó a quedarse, afirmó a Vatican News. En medio
del conflicto en curso entre Estados Unidos e Israel, por un lado, e Irán, por el otro, el arzobispo de Teherán Isfahán, el cardenal Dominic Matthew, fue evacuado de su residencia en la capital iraní. Llegó a Roma el fin de semana después de presenciar los primeros días de los enfrentamientos militares. Tras viajar a Roma el pasado enero para participar en el consistorio convocado por el Papa León XIV en el Vaticano, Matthew regresó a Teherán, deseando no abandonar a su grey pese a las protestas antigubernamentales que continuaban entonces, las amenazas de Estados Unidos e Israel contra el régimen y su propia recuperación de serios problemas de salud. La Asamblea de los Ordinarios Católicos de Tierra Santa anunció que suspendió la reunión plenaria que tenía prevista realizarse en Nazaret debido a medidas de seguridad en medio del impacto de la guerra que está causando en la región. En un comunicado desde Jerusalén, los líderes católicos confirmados por latinos, melquitas, maronitas, siriacos, armenios, caldeos y de la Custodia de Tierra Santa explicaron que el encuentro se realizó de manera virtual para evaluar la situación en las distintas jurisdicciones eclesiales. Los obispos indicaron que todas las comunidades están sufriendo en mayor o menor medida las consecuencias del conflicto que afecta a Medio Oriente. Regina Lynch, presidenta ejecutiva de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, expresó su profunda preocupación por las necesidades humanitarias y de seguridad provocadas por el resurgimiento de la violencia en Medio Oriente. Asimismo, advirtió que la espiral de conflicto podría amenazar a las ya frágiles comunidades cristianas de la región e incluso poner fin a su presencia histórica si las presiones superan su capacidad de resistencia. Regina Lynch declaró a Asi Mena, una agencia de noticias, que el deseo de preservar la presencia histórica de los cristianos en la región y evitar su desaparición es evidente. Señaló que cualquier nueva guerra tendría un alto costo, que recaería en primer lugar sobre los civiles, especialmente los cristianos, que a menudo se encuentran entre los más vulnerables y con menos capacidad para defenderse. Uno de los grupos de estudio del Sínodo sobre la sinodalidad planteó la posibilidad de poder reformular ciertas competencias y funciones de sacerdotes, diáconos y obispos para dar más responsabilidad a las mujeres en la Iglesia, al tiempo que señaló que la cuestión del diaconado femenino no está madura. Es necesario reflexionar en particular sobre la reformulación de los ámbitos de competencia del ministerio ordenado, señaló el informe final del grupo que estudió la participación de las mujeres en la vida y el gobierno de la Iglesia, publicado por la Oficina de Prensa de la Santa Sede. La Santa Sede presentará al público El Redentor, una obra inédita del pintor El Greco que ha permanecido oculta durante siglos bajo una falsificación. El próximo 14 de marzo, Castel Gandolfo acogerá la exposición El Greco en el espejo, dos pinturas en comparación en la que se mostrará por primera vez al público una pintura inédita del maestro fallecido en Toledo, España, en 1614. Los museos vaticanos, junto al Gobernatorato del Estado de la Ciudad del Vaticano, organizaron este evento en el que se muestra este pequeño óleo sobre tela realizado alrededor de 1590 y 1595, conservado en la sala de los embajadores del Apartamento Pontificio de Audiencias del Palacio Apostólico Vaticano. El ministro de Asuntos Exteriores del Líbano, Youssef Raghi, está pidiendo a la Santa Sede que se solidarice con las aldeas cristianas en la parte sur del país. En los últimos días, estas comunidades han sido ampliamente elogiadas en los medios libaneses e internacionales después de que sus residentes decidieran permanecer en sus hogares a pesar de los peligros que los rodean, atrapados entre infiltraciones de Hezbollah, ataques israelíes. Los aldeanos insistieron que quedarse en sus tierras ancestrales.
En una llamada telefónica con el arzobispo Paul Gallagher, secretario del Vaticano para las relaciones con los estados, Draghi discutió los últimos acontecimientos en el Líbano y las difíciles condiciones que enfrentan las aldeas fronterizas del sur. La Asociación Internacional de Exorcistas alerta sobre sacerdotes y laicos que intentan presentarse como colaboradores del padre Gabriele Amort, destacado referente del exorcismo fallecido en 2016. En un comunicado difundido el 6 de marzo, recuerdan el valioso legado con lecciones sobre el demonio que el exorcista italiano y fundador de la asociación dejó tras muchos años de ministerio. Sin embargo, advierten que algunas personas, especialmente en los últimos años de su vida, se aprovecharon de la benevolencia y la disponibilidad del sacerdote, hasta el punto de hacerse pasar por sus colaboradores y atribuirle entrevistas o libros de los que él no tenía conocimiento. La Fundación Red Madre lanzó en España la app Orienta, que constituye el primer portal de búsqueda de formación profesional dirigida a embarazadas y madres recientes para ayudarles a apostar por la maternidad a pesar de las dificultades. La herramienta Red Madre Orienta, presentada en Madrid, es un buscador de itinerarios profesionales a través del cual la mujer puede acceder a una orientación personalizada de formación. La presidenta de Red Madre, María Torrego, expuso que esta aplicación forma parte de los proyectos Forma Más Emplea Más Integra de la Fundación, a través de la cual ayudan a las mujeres embarazadas y madres recientes a acompañarlas a acceder a formación adaptada a sus circunstancias para facilitar su incorporación al mundo laboral. León XIV se convertirá el 28 de marzo en el primer papa de la historia en visitar Mónaco, una pequeña nación europea cuyas profundas raíces católicas han marcado su identidad a lo largo de los siglos. Su breve visita al Principado, de un día de duración, estará marcado por un encuentro con la comunidad católica, con los jóvenes del país y la celebración de la Santa Misa en un estadio. Al finalizar la celebración eucarística, el Papa saldrá rumbo a la Ciudad del Vaticano desde el helipuerto de Mónaco a las 17:45. Está previsto que llegue a Roma a las 19:45. Así que ya sabe, el próximo 28 de marzo el Santo Padre estará de viaje y de visita en Mónaco. Viaje express. Exacto, un viaje muy express. Y ahora le vamos a presentar el resumen informativo de lo más importante de esta semana de México y América. Autoridades civiles y de la Iglesia Católica informaron del hallazgo sin vida del padre Juan Manuel Zavala Madrigal, sacerdote mexicano de 53 años que había sido reportado como desaparecido desde la noche del domingo 8 de marzo en el estado de Chiapas. A través de un comunicado, la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez señaló que el cuerpo del sacerdote fue localizado al interior de Laguna Verde, un centro ecoturístico ubicado a unos 20 kilómetros de su parroquia. El sacerdote se desempeñaba como vicario en la parroquia San Marcos Evangelista, en el municipio de Ocotepec. De acuerdo con reportes locales, el sacerdote había salido para celebrar una misa en otra comunidad. Sin embargo, después de la celebración, ya no se tuvo noticia de su paradero. Católicos en diversas partes de México se congregaron frente a las iglesias de sus ciudades en un esfuerzo por protegerlas ante la violencia de las marchas feministas organizadas el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en ciudades como Monterrey, Guadalajara, Querétaro, León, San Luis Potosí, Cuernavaca, Aguascalientes y Puebla, entre otras. Los católicos, muchas veces sostenidos de las manos y en otras ocasiones rezando de rodillas, sin incitar a la violencia, se formaron frente a las iglesias.
En muchos casos, colectivos violentos pasaron frente a las iglesias, profiriendo diversos gritos contra la iglesia, a la par que realizaron pintas en las paredes y en algunos casos lanzaron pintura a los católicos congregados en el lugar. La dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua ha prohibido la ordenación de sacerdotes y diáconos en 4 diócesis de Nicaragua, aquellas cuyos obispos permanecen exiliados. La medida agudiza una crisis pastoral que ya arrastra años de persecución religiosa, aunque contra todo pronóstico las vocaciones no se detienen. Las 4 diócesis sin obispo presente en el país son Jinotega, Ciuna, Matagalpa y Estelí. Monseñor Carlos Herrera, obispo de Jinotega y presidente del episcopado, fue expulsado en noviembre de 2024 tras criticar a un alcalde afín al régimen que había interrumpido una misa con música a alto volumen. El arzobispado de Lima, en Perú, informó que inició una investigación previa canónica contra el presbítero Marco Agüero Vidal, administrador temporal de la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, tras recibir denuncias por presuntos tocamientos no consentidos, cometidos en el contexto del sacramento de la confesión. En un comunicado publicado, el arzobispo de Lima, liderado por el cardenal Carlos Castillo, señala que recibió la denuncia contra el sacerdote el pasado 11 de diciembre del 2025, a quien se le acusa de tocamientos contra 3 personas, de las cuales solo una era menor de edad. Un joven católico que aspiraba al sacerdocio murió el pasado 7 de marzo tras la explosión de un dron durante una operación policial en el centro del Puerto Príncipe en Haití, en medio de la violencia que golpea la capital del país caribeño. La víctima fue identificada como James Lee John Lois, un joven comprometido con la vida de la iglesia que participaba activamente en diversos grupos parroquiales y que deseaba convertirse en sacerdote. El uso de drones explosivos en operaciones contra bandas criminales ha aumentado en Haití. Según un informe de Human Rights Watch, estos ataques dejaron al menos 1.243 muertos entre marzo de 2025 y enero de 2026, incluidos civiles y menores de edad. Un obispo católico caldeo ha sido arrestado en San Diego, en los Estados Unidos, acusado de malversación de fondos de la iglesia. La oficina del sheriff del condado de San Diego informó que el obispo Emanuel Shaleta fue arrestado el pasado 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando el prelado estaba intentando salir del país. La oficina del sheriff indicó que en un comunicado de prensa que el obispo fue acusado de múltiples cargos de malversación de fondos y lavado de dinero, así como de un cargo de aumento agravado de delitos de cuello blanco. La diócesis del Paso, Texas, en los Estados Unidos, se declara en bancarrota en medio de más de una docena de demandas por acusaciones de abuso sexual, dijo esta semana el obispo local, Monseñor Mark Sitz. En un mensaje a la diócesis de Texas, Monseñor Sitz dijo que la diócesis se enfrenta a 18 demandas pendientes por presuntos abusos sexuales ocurridos entre 1956 y 1982. Los presuntos abusos ocurrieron mucho antes de que la sociedad o la iglesia estuvieran al tanto de la presencia y el alcance del abuso infantil que tenía lugar en sus instituciones, y mucho antes de que la diócesis implementara las sólidas políticas y prácticas de protección infantil que existen hoy en día para protegerse contra estos crímenes, dijo Sitz en el mensaje, acompañado por un video publicado en YouTube. El director ejecutivo de Ford Motor Company, Jim Farley, regaló al Papa León XIV un Ford Explorer Platinum 2026
híbrido personalizado, adornado con pequeños tributos tanto a Chicago como al Vaticano. El Papa León XIV tiene profundas raíces en el sur de Chicago, igual que Ford. Pensamos que sería especialmente apropiado que condujera un Explorer fabricado en nuestra planta de ensamblaje de Chicago que ha estado funcionando continuo durante más de un siglo, afirmó Farley en un comunicado compartido con la agencia informativa EWTN News. Con miras a formar y dar visibilidad a los misioneros que llevarán su trabajo evangelizador a las comunidades más recónditas de Venezuela durante la Semana Santa 2026, la Conferencia Episcopal Venezolana y las Obras Misionales Pontificias de Venezuela presentaron una nueva iniciativa. Se trata de la nueva propuesta formativa misionera para este año, que se desarrollará bajo el lema Uno en Cristo, unidos en la misión, y que busca articular los diversos carismas de la Iglesia en favor de un anuncio del Evangelio más cohesionado y eficaz, informó a la Conferencia Episcopal Venezolana. La red Casas de Migrantes Calabrini en México y Centroamérica aseguró que pese a la aparente disminución de la migración irregular en la región, las causas que obligan a miles a abandonar sus países no ha cambiado y continúa empujando a las personas a emprender rutas cada vez más peligrosas. En un mensaje difundido con motivo del 26 aniversario celebrado el pasado 8 de marzo del 2026, la red de albergues señaló que el año 2025 fue especialmente difícil para las casas que integran esta organización. De acuerdo con la red, el regreso de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos provocó un reacomodo en el flujo de migrantes y refugiados, así como en las políticas migratorias de la región. Y hasta aquí el resumen informativo de la Semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora hagamos un enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa, para escuchar las palabras en español del Santo Padre en la audiencia general del 11 de marzo. Radio Vaticana, la radio del Papa. Queridos hermanos y hermanas, reflexionamos hoy sobre el segundo capítulo de la Constitución dogmática Lumen Gentium, que está dedicado al pueblo de Dios. En su obra de salvación, Dios elige un pueblo concreto, establece con ellos una alianza, los acompaña, los cuida y los reúne cuando se dispersan. La identidad de este pueblo está dada por la acción de Dios y por su fe en Él. Y su vocación es la de ser luz para las naciones, como un faro que atrae a toda la humanidad. El Concilio afirma que dicha elección y preparación encuentra su plenitud en Cristo, quien congrega en torno a sí al nuevo pueblo de Dios por medio de la entrega de su cuerpo y de su sangre. Este nuevo pueblo, que es la Iglesia, está formado por hombres y mujeres provenientes de todos los lugares de la tierra, de diferentes lenguas y culturas. Su principio unificador es la fe en Jesucristo, y su presencia es profecía de la unidad y de la paz a la que Dios Padre llama a todos sus hijos. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Pidamos a la Santísima Virgen María que no nos cansemos de orar, esperar y trabajar, dispuestos a la purificación y a la renovación interior, a fin de que la luz de Cristo resplandezca siempre en el pueblo de Dios.
Que el Señor los bendiga. Muchas gracias. Radio Vaticana, la radio del Papa. Y hasta aquí nuestro enlace con Radio Vaticana, la radio del Papa. Le queremos recordar que del próximo 8 de junio al 24 de junio realizaremos un viaje a Inglaterra, Escocia e Irlanda, donde recorreremos nada más y nada menos que la casa de Sherlock Holmes. Vamos a visitarlo, por favor. Los campos verdes de Escocia e Irlanda. Exacto. Los castillos. Piccadilly Circus, los los hermosos museos ingleses también, los teatros en donde se hacen las obras de Shakespeare, el Carmen de Londres, donde se apareció la Virgen del Carmen a San Simón Stock y le entregó el escapulario. Ahí lo podrá imponer Roberto Farril a cada una de las personas que vayan. ¿Vas a ir, Marisa? Yo creo que sí, vámonos. Vámonos. ¿Y a dónde me tendría que comunicar? ¿Cuál es el teléfono? Al 55 55 59 27 92. Y si es de los que les gusta el WhatsApp, mandar mejor mensajito que estar hablando. 55 50 45 72 19. Ya sabe. Va de nuevo. ¿Cuál es el teléfono, Marisa? 55 55 59 27 92. Y el WhatsApp 55 50 45 72 19. Vámonos a Irlanda y apúrese porque los lugares son limitados. Además, llevamos un sacerdote y celebraremos en algunos lugares la Santa Misa. Imagínese, celebrar la misa donde desapareció la Virgen del Carmen o Nuestra Señora de Walsingham. ¿Qué espera? Y bueno, con esto terminamos el noticiero el día de hoy. La próxima semana ya estará Roberto Farril aquí con ustedes. Fue un placer haber estado con ustedes. En las voces informativas estuvo Marisa Farril y Ana Guadalupe Silvestre. En los controles operativos estuvo Miguel Mejía. Y juntos les deseamos que tengan una bonita semana y los dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, Zenith y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.